Quiero comenzar leyendo Éxodo 15:26. Éxodo 15:26, literal B, nos dice lo siguiente, ¿no? Porque yo soy Yahvé que te doy la salud. Palabra de Dios. Yo soy Yahvé quien te da la salud. Y antes de entrar en la enseñanza que la he titulado como la sanación espiritual puede llevarnos a la sanación física, como la sanación espiritual nos puede llevar a la sanación física. Vamos a darle gracias a Dios porque nada nos debe separar de su amor. Nada y nada es nada, ni las pruebas, ni las dificultades, ni los problemas, ni las crisis. Nada, hermanos, nada nos debe separar de su amor. Y el amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es regalo, es don. Así que esta tarde le damos gracias porque nos ha traído a este lugar que debe ser un encuentro de fe. Todos debemos traer fe para que Dios pueda obrar en nuestra vida con necesidades muy particulares, con necesidades muy propias. Cada quien tiene las suyas, pero el hombre es el ser más necesitado. El hombre es el ser más necesitado. Y luego es el único que se estresa. Es el único que se estresa. Los animalitos no se estresan. Un pájaro no se ve estresar porque solo tiene un nido y quiere tener otro. No, ¿verdad? Los humanos sí. Los humanos queremos tener más siempre y por eso nos estresamos. Vamos en esta tarde a darle gracias a ese Dios y a pedirle que nos ayude a estar unidos a Él. Como fue la oración de Jesús en el capítulo 17 de San Juan, bendito Dios, dice: nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto en mí. Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto en mi corazón. No hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto en mí. Porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz. porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús. Sí, Jesús. Y mi vida tiene el precio de su cruz. Hermanos, que esta tarde que el Señor nos ha reunido en este lugar, podamos de verdad experimentar su amor, experimentar su presencia. Gracias, Jesús, por las bendiciones que de ti hemos recibido. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar. Gracias por el amor que nos tienes y sobre todo porque un día derramaste hasta la última gota de tu sangre. Te quedaste sin nada por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, vivimos en una sociedad que condena,
en una sociedad que juzga, mientras que el Señor es todo lo contrario. Como le dijo a aquella mujer: ¿dónde están, mujer, los que te condenaban? Tampoco yo te condeno. El amor de Jesús restaura. El amor de Jesús nos levanta. El amor de Jesús nos integra a nuestra familia, a nuestra sociedad. Gracias, Señor, por ese gran amor que sigues teniendo por mí. Y todo por mí, y todo porque me amas. No merecemos nada, es gratuidad de regalo. Que esa gracia de Dios caiga sobre nosotros y comience a liberarnos de los prejuicios, y comience a liberarnos de las acusaciones del mundo, que no son más que acusaciones de Satanás, porque Él es el acusador. Él es aquel que nos hace ver que no vamos a poder. Él es aquel que nos quiere ver derrotados, que nos quiere ver tristes, que nos quiere ver enfermos. Que esta tarde la palabra y la oración nos levante y podamos comenzar un camino de esa sanación espiritual, y si es la voluntad de Dios, también la sanación física. Aquí estamos, Señor, cada quien con su enfermedad, cada quien con su situación, cada quien con sus circunstancias, pero tú eres el centro, bendito Dios. Que nada me separe, Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto ha puesto en mi corazón. No hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que ha puesto que ha puesto en mí, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, y mi vida tiene el precio de la cruz, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús, gloria a Dios. y mi vida tiene el precio de su cruz, Y mi vida tiene el precio de su cruz, y mi vida gloria a ti, Jesús. tiene el precio de su cruz. Hermanos, damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a tener esta reflexión en torno a la palabra de Dios. Siempre nuestras reflexiones están centradas en la palabra de Dios. No son reflexiones motivacionales ni reflexiones puramente místicas o espirituales, sino son reflexiones bíblicas, recordando aquellas palabras de Pedro: ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso es importante, queridos hermanos, que nos acerquemos a la Sagrada Escritura y encontremos en ella un mensaje espiritual. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de conocimiento puramente humano. No, la Biblia es la interpretación, sobre todo desde Dios, de los acontecimientos de la historia del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho que para comenzar a leerla no es del Génesis, no es del Apocalipsis, sino de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida y la vida eterna. Por ahí comenzamos a leer la Biblia, y no solamente leerla por leerla, ¿no?, con conocimiento, sino
tener una experiencia de la salvación de Jesucristo. Tener una experiencia de la salvación de Jesucristo. Tener la experiencia de ese Jesús, ¿verdad? De ese Dios que envió a su Hijo para que yo no me pierda, sino para que me salve. Es lo que Dios quiere de nosotros. Bien, queridos hermanos, vamos en esta tarde a reflexionar sobre un tema que lo considero de mucha importancia en nuestra vida de fe. Sobre todo, esa relación que hay entre la sanación espiritual y la sanación física. Entre la sanación espiritual y la sanación física. En nuestras vidas siempre vamos a enfrentar enfermedades, vamos a enfrentar dolores, vamos a enfrentar sufrimientos, sobre todo pues como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. En la teología se habla de los dones preternaturales, es decir, aquellos dones que el hombre tenía antes de pecar. ¿Y cuáles eran esos dones? Que no iba a morir, que no iba a sufrir, que no se iba a cansar, que no iba a tener también que trabajar. Eran los dones preternaturales, pero el hombre los perdió por el pecado. Y entonces entró la muerte, y entonces entró el dolor, y entró también el sufrimiento. Hermanos, muchas veces nos encontramos o nos concentramos, mejor dicho, solamente en la sanación del cuerpo, en la sanación del cuerpo, ¿no? Enfermos, buscamos la sanación, enfermos, vamos al médico, qué bueno, enfermos, venimos a la oración también, y qué bueno de verdad, pero se nos olvida, atentos, que Dios nos ofrece una sanación más profunda. Una sanación más profunda, una sanación que comienza con la sanación de nuestra alma, de nuestro interior, de nuestro espíritu, que también se enferma, y sobre todo, pues si hay algo que le afecta, es lo que llamamos el pecado. Hoy quiero, por lo tanto, invitarles a considerar cómo la sanación espiritual que Dios nos ofrece a todos, y cuando se la pedimos, Él siempre nos la concede, puede llevarnos también a una sanación física. A veces nos quedamos solo con lo físico, algunas veces luego vamos a lo espiritual, pero el esquema de Dios es al revés. Lo primero que Dios quiere es sanarnos espiritualmente, y para ello vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en el capítulo 2, versos del 1 al 12 del Evangelio de San Marcos. Marcos 2, 1, 12. Atentos con los ojos, mejor dicho, ¿sí?, con los oídos del corazón. Dice la palabra: tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo:
¿Por qué piensan así? Que es más fácil decirle a este paralítico, se te perdonan tus pecados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, cuántas veces hemos tenido la oportunidad de reflexionar en torno a este pasaje. Voy a traer a consideración 3 elementos que considero importantes en la reflexión. La idea de la predicación es también llevarlo a la práctica. La palabra de Dios no solamente ilumina, la palabra de Dios también nos conduce. La palabra de Dios también nos lleva a esa experiencia de la cual nos narra la misma palabra. En este pasaje, queridos hermanos, que acabamos de escuchar, vemos como un paralítico que es llevado ante Jesús por sus amigos. Un paralítico que es llevado ante Jesús por sus amigos. Y efectivamente, amigo, aquí, ¿verdad?, es aquel que nos acerca a Jesús. Amigo es aquel que nos lleva a Jesús. Título que a veces nosotros se lo atribuimos a cualquier persona. A cualquier persona llamamos amigo. A cualquier conocido llamamos amigo. Pero aquí vemos cómo el amigo es el que nos acerca a Jesús. Y la multitud es tan grande, supuestamente Jesús llegaba a la casa de la suegra de Pedro, ya que está en Cafarnaúm. Está en Cafarnaúm, donde realizó la mayoría de los milagros. Y allí estaba la casa de la suegra de Pedro. Y allí estaba la casa que albergaba a Jesús en esas jornadas de evangelización en ese lugar. Y nos dice que no pueden entrar, ya que hay tanta gente en la puerta. Pero no se van, no se dan por vencidos. A pesar de que no pueden entrar, lo lógico es entrar por la puerta, claro, pero ellos no se dan por vencidos. Manifestando la fe, suben al techo, pues abren un boquete y por el boquete bajan a aquel paralítico. Muestra en lo más profundo de su corazón el deseo de la sanación. Hermanos, el camino de la fe muchas veces no es fácil. El camino de la fe muchas veces no es sencillo. A veces con pequeñas cosas nos vamos desanimando. A veces comenzamos un camino de fe. Dios comienza un camino, un proceso de sanación en nuestro interior, pero con facilidad también damos la vuelta. Con mucha facilidad nos regresamos. Con mucha facilidad ponemos los pretextos habidos y por haber, pero este hombre va a superar el obstáculo, ojo, de la misma gente. De la misma gente. ¿Y encontraremos así? Claro que sí. En el camino de la fe encontraremos personas que nos ayudan, bendito Dios. Encontraremos buenos amigos, claro que sí, los que nos acercan, los que nos motivan, los que nos animan, los que nos llevan como aquellos camilleros. Pero también encontraremos gente en la puerta que ni entran y ni dejan entrar, que ni pichan ni cachan y ni dejan batear, que no rajan el palo y no prestan el hacha, ¿verdad? Encontraremos siempre eso en el camino de la vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Nos regresamos, ni modo, no se pudo, pretextos sobrarán, pero estos no se van a dar por vencidos. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de su corazón había pues esa necesidad de la sanación, ese deseo y esa fe de confiar en el poder sanador de Jesucristo. Hermanos,
Y lo que sorprende en esta narración del milagro es cómo el Señor lo primero que hace es perdonar los pecados. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Versículo 5 de este capítulo. Esta relación, por lo tanto, nos va a revelar cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús quiere sanar en primer lugar el interior de aquel hombre. La sanación del alma es prioritaria. Es prioritaria. Por ahí comienza Jesús. Y por ahí también debemos comenzar nosotros, queridos hermanos. Es ahí donde el Señor quiere comenzar sanando sobre todo nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la raíz de toda sanación verdadera, el perdón de los pecados. Y es lo que el Señor de verdad quiere darnos. Pero para ello tenemos que acercarnos. Pero para ello es necesario reconocer nuestro pecado, pero para ello debemos tener un propósito de enmienda, pero para ello debemos confiar plenamente en el amor y en la misericordia del Señor. Este perdón de los pecados es lo que restaura al hombre. El perdón de los pecados es lo que restaura la relación con Dios. Porque todo pecado, hermanos, nos lleva a cortar la amistad con Dios, a darle la espalda a Dios, a negar el amor de Dios. Pero además también nos libera. Cuando el Señor nos perdona, nos libera del peso del pecado. De una u otra manera, hermanos, es interesante ver sobre la psicología del pecado. Uno de los libros que son un bestseller en materia son las Confesiones de San Agustín. O sea, cómo el pecado también afecta al hombre de manera psicológica. Cómo el pecado se convierte en un peso, a pesar de que se haya perdido la conciencia del pecado. El pecado es algo que está ahí presente, que no lo podemos negar. Y el Señor quiere perdonar esos pecados. Por lo tanto, nos libera de ese peso. ¿Cuántos después de una buena confesión nos sentimos hasta más livianos? ¿Cuántos después de una buena confesión nos sentimos hasta liberados, nos sentimos mejor, y aquello comenzará también a hacernos gozar de una salud espiritual y nos permite vivir en paz y en alegría? Porque el pecado también, hermanos, no solamente rompe la relación con Dios, no solamente es un peso en nuestra vida, sino que nos impide poder vivir en paz y en alegría. San Juan Bosco, el patrono de los jóvenes, que se dedicó mucho a evangelizar a los jóvenes, en lenguaje moderno sería que estaban en riesgo, y él siempre, cuando veía a sus jóvenes cabizbajos, los veía tristes, les preguntaba: ¿qué te pasa? ¿O estás enfermo o estás en pecado? ¿O estás enfermo o estás en pecado? El libro del Génesis, cuando el corazón de Caín se comenzó a llenar de envidia por su hermano Abel, dice la palabra que andaba cabizbajo. De una u otra manera, hermanos, el pecado también nos quita la paz. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, nos quita la alegría también, el gozo que el Señor nos quiere dar, el gozo de una buena relación con Él. No podemos, por lo tanto, buscar solamente la sanación del cuerpo. No podemos, hermanos, solamente priorizar la sanación del cuerpo, sino considerar la salud
de nuestra alma. Y a eso nos invita. Nos invita a acercarnos a Él primero con un corazón arrepentido. Y el Señor no rechaza a nadie. Hermanos, es importante que uno vaya poco a poco liberándose de prejuicios. ¿Cuánta gente cree pues que Dios no le va a perdonar? ¿Cuánta gente cree que Dios pues le va a negar su perdón? Eso no es así, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. El Señor no lo desprecia. Quizá algunos no podamos acercarnos al sacramento de la reconciliación, pero sí podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y más es hasta recomendable. Se recomienda que tengamos ese arrepentimiento, que busquemos el perdón de Dios, que nos acerquemos a ese Dios misericordioso. Y quizá un día se van a poder quitar todos esos obstáculos que nos impidan recibir los sacramentos, pero Dios no nos quiere privar del perdón de nuestros pecados. Así que lo primero es, con un corazón arrepentido, acercarnos a Jesús pidiéndole poder experimentar una sanación completa, una sanación total, comenzando, queridos hermanos, con la sanación espiritual, que es lo primero que el Señor realiza en este paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y ese perdón libera de las cargas emocionales, porque a veces arrastramos complejos de culpabilidad, porque a veces, hermanos, aún de pecado de la infancia, de miseria de la adolescencia o de cuando comenzamos a crecer, nos siguen afectando muchos años después. Nos siguen afectando emocionalmente, nos siguen afectando situaciones vividas en nuestra juventud, que es necesario liberarnos de esas cargas emocionales y espirituales que también afectan nuestro bienestar. Recordemos que el hombre pues es complejo. Recordemos que el conocimiento humano es el más difícil, sobre todo el conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de nosotros mismos, el adentrar con una mirada en nuestro corazón, esa introspección, ¿verdad? Hacia adentro, hacia nuestro interior. Es ahí donde comienza el proceso de sanación. Segundo elemento de la enseñanza en esta noche, la fe como fuente de la sanación integral. La fe como fuente de sanación integral es el segundo punto que quiero descartar. Primero, como el Señor comienza pues por lo más importante, por lo primero, por lo que debe ser el perdón de los pecados, la sanación espiritual que nos libera de cargas, de emociones, nos da paz, nos da alegría, restablece la relación con Dios. Segundo, pues, el segundo punto, destacar la importancia de la fe en el proceso de sanación. Me habrán algunos que nos siguen, he oído que como insistimos, ¿verdad? En pues que Dios siempre pide algo de nosotros. De lo contrario, sería magia. O sea, Dios no va a sacar un conejo de un sombrero. Dios no va a hacer eso. Eso sería magia, ¿no? Dios siempre pide nuestra colaboración. Es precisamente a eso a lo que llamamos la fe. En este proceso de sanación, al ver la fe del paralítico, dice la palabra, y de sus amigos, la fe de aquel que se deja llevar y la fe de aquellos que lo acercan. Hermanos, porque si nosotros no tenemos fe, mucha gente nos querrá acercar. Mire, vayamos, mire, acerquémonos, mire, busquemos a Dios. Pero si nosotros no queremos,
Si nosotros no queremos, y hay personas que le tienen miedo a Dios, y hay personas que tienen una experiencia a veces triste y lamentable de Dios. Hay personas que no conocen a Dios, que no han tenido una vivencia de Dios, y por lo tanto no permiten que los acerquen a Jesús. Es así como al ver la fe del paralítico, como al ver la fe de sus amigos, Dios decide actuar. Al ver Jesús, dice el versículo 5, la fe de ellos dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Hermanos, es la fe la que mueve a Jesús. Al ver la fe, si en este momento el Señor, bueno, y de hecho así es, el Señor está viendo nuestra fe, el Señor está viendo tu fe, porque pues venimos a la oración a ver qué pasa. No se trata de eso. A ver qué pasa, a ver qué sucede. Tal vez me llega. No, hermanos. El Señor ve nuestra fe. El Señor ve nuestra fe. La fe, por lo tanto, no es solamente una creencia intelectual. Yo tengo fe, yo creo en Dios. Claro, hermanos, eso no se puede negar. Cualquiera, ¿no?, que tenga y haya hecho un pequeño proceso, ¿verdad?, intelectual o mental, pues llega al conocimiento de Dios. Ahí están las pruebas de Aristóteles, ¿verdad?, que retomará Santo Tomás de Aquino. Ahí están las pruebas de Platón, que las va a retomar San Agustín como prueba de la existencia de Dios. Independientemente de la fe se puede llegar a la existencia. Pues no estamos hablando de eso. No estamos hablando de yo creo en mi mente en Dios. No es una creencia intelectual, es una apertura total de nuestro ser a la acción de Dios. Es una apertura. La fe es yo me abro al actuar de Dios. La fe es yo me abro y dejo que Dios actúe en mí, que Dios obre en mí, que haga lo que quiera, que haga lo que Él quiera. Esa es la fe de la cual estamos hablando en esta noche. Jesús nos llama a tener una fe viva como la de estos hombres que caminaron, que se esforzaron, que no se dieron por vencidos, que se subieron al techo. Imagínense lo que habrá significado el esfuerzo, cargar, ¿verdad?, a un enfermo, subirlo. Una de las experiencias que a mí de verdad me marcaron las primeras veces que fui a Medjugorje es ver cómo la gente subía con enfermos en camillas a lo más alto del monte de las apariciones. Wow, hermanos. Si yo, que en aquella época tenía como 28 años, apenas llegué con la lengua de corbata, ¿verdad?, pidiendo cacao, y esta gente llevaba a los enfermos subiendo la montaña. Hermanos, de verdad que esa gente le da a uno un gran ejemplo. Eso cuesta, claro que cuesta. Buscar a Jesús cuesta, claro que sí. Hay que ordenar nuestra vida, hay que priorizar. ¿Cuántos de ustedes están aquí y han tenido que dejar algo? Han tenido, ¿verdad?, que hacer a un lado por un momento compromisos, descansos, en fin, pero aquí estamos. Y Dios, hermanos, ve el esfuerzo, ve el sacrificio, ve la perseverancia. Ve que no nos damos por vencidos, y ahí estamos y estamos insistiendo y no se puede entrar. Pues subamos al techo, subamos a bajémoslo, no importa que nos saquen, nos volvemos a meter. Esa es la fe, queridos hermanos. Esa es la fe de estos hombres. Una fe que nos llama una fe en acción, una fe viva como la de estos hombres. No se detienen ante los obstáculos y buscan siempre el encuentro con Jesús. Ya lo dije, hay obstáculos a veces en las mismas personas. Hay obstáculos también en las circunstancias. En las circunstancias. ¿Cuántos de ustedes hoy tuvieron obstáculos, pero lo vencieron y ya están aquí?
Hermanos, necesitamos una fe suficiente que nos ayude a confiar en Dios, que nos ayude a confiar en Dios. A veces nos dejamos llevar por la desesperanza. La desesperanza, ¿para qué? No se puede. Y ante un diagnóstico desfavorable nos rendimos. Te dieron un papelito escrito, y ese papelito escrito te desanimó, te botó la esperanza, independientemente de lo que en ese papelito esté escrito, independientemente de lo que el médico haya puesto ahí en ese papelito, independientemente de eso, queridos hermanos, a veces no, perdemos la esperanza, perdemos la ilusión. No debemos perder la esperanza, no debemos tener miedo, no debemos dudar pensando que nuestras situaciones son imposibles de cambiar. Y hay que superar ese miedo, hay que superar ese miedo, hermanos, confiando plenamente en el Señor. De las cosas que yo recuerdo en el proceso de mi sanación es precisamente eso, que yo me agarré de Dios. Yo no me solté de Dios, yo me agarré de su palabra, yo me agarré de las predicaciones, yo me agarré de las alabanzas, yo me agarré de los pies de Jesús. Qué importante es que nos agarremos también, qué importante es que no nos soltemos, qué importante es que en esos momentos recuerde lo que has cantado aquí, porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús. Qué importante es que escuchemos, ¿verdad? Que en los momentos difíciles era yo el que te cargaba, era yo el que te llevaba. Qué importante es que recordemos esta cita, queridos hermanos, de tantos milagros que aparecen en los evangelios. Qué importante es, ¿para qué? Porque todo indudablemente es posible. Jesús nos muestra que con fe todo es posible. Es lo primero que el Señor está viendo en ti esta noche, tu fe. Es lo primero que el Señor está detectando en ti esta noche, tu fe. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Con cuánta fe has venido? Y si no hemos traído tanta fe, es el momento de pedírsela a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe es un don, porque la fe es un regalo. Y lo veíamos en la última enseñanza el mes pasado, como hay momentos en los cuales Dios nos capacita con una fe que es capaz también de obrar milagros. Tercero, la sanación espiritual es un camino para la sanación física. Tercer elemento de la reflexión en este día. Primero dijimos, Jesús, el sanador del alma y del cuerpo. Segundo, la fe como fuente de sanación integral. Y tercero, la sanación espiritual como un camino hacia la sanación física. Y por ahí va a comenzar Jesús. Nos muestra que después de sanar espiritualmente al paralítico, también le concede la sanación física. El Señor nos quiere sanar interiormente. ¿Y qué tenemos que hacer? Acercarnos, pedirle perdón, pedirle perdón de nuestros pecados. Y el Señor no nos niega su perdón, y ese perdón nos restaura, veíamos. Y ese perdón restaura la relación con Dios. Y ese perdón nos devuelve la paz y nos devuelve la alegría. Lo sana también. Después de sanarlo espiritualmente, lo va a sanar físicamente, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y vete a tu casa. El milagro ya había comenzado, hermanos. El milagro ya había comenzado. Ahora el Señor lo va a completar, por así decirlo, porque Él no nos quiere sanar a medias. No nos quiere sanar a medias. A veces el Señor también permite una sanación física
Pero ¿qué sucede, queridos hermanos, si no ha habido una sanación interior y espiritual? La vida que el Señor nos dará a través de la sanación, no la vamos a ocupar para darle gloria a Él. Sucede, hermanos, que hay muchas personas como los leprosos que cuando se ven ya limpios, sanados, ya no vuelven a Dios. Ya no vuelven a Dios, ya no le dan gracias a Dios. Si el Señor nos da vida en este mundo, es para que le demos gloria a Él. Es para que la vida la ocupemos para el bien. A veces cuando tengo la oportunidad de compartir mi testimonio, lo digo. Si el Señor me hubiera llamado hace 3 años, seguro yo estaría en el cielo, hermano. Seguro, porque estaba preparado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero todavía me quería aquí el Señor. Y ahora espero que cuando me llame de verdad esté preparado. Y esta vida no la puedo aprovechar más que para darle gloria a Él, para dar testimonio de un Jesús vivo, para dar testimonio de un Jesús, hermanos, que sigue obrando. Para eso tenemos, porque si no el Señor sanó nuestro cuerpo, pero como nuestro espíritu no fue sanado, volveremos a una vida llena de miseria y de pecado, de la cual Él no quiere que volvamos. Por eso es importante. Conocerán personas que al ver, ya no tengo la enfermedad, vuelven a lo mismo. Vuelven a lo mismo, a ofender a Dios. Hermanos, pero cuando la sanación es integral, cuando la sanación comienza por lo que debe comenzar, perdón de pecados, liberación, y luego pues el Señor permite también la sanación física, entonces nuestra vida la vamos a dedicar para darle gloria a ese Dios. Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nos muestra que la sanación espiritual y la sanación física no son independientes, están interrelacionadas en el plan de Dios. Y por ahí vamos a comenzar, hermanos, en esta noche, pidiéndole al Señor esa sanación espiritual, ese perdón de nuestros pecados. Y si es su voluntad, cuando Él quiera. Porque los planes de Dios son perfectos. Porque los tiempos de Dios no se equivoca, hermanos. La sanación física es un signo visible de la sanación espiritual. Es un signo visible de la sanación espiritual, que es lo primero que el Señor quiere hacer. Un testimonio del poder de Dios que transforma y renueva todo. Cuando buscamos primero la sanación del alma, permitimos que la gracia de Dios fluya en todas nuestras áreas de nuestra vida y también de nuestra salud física. Una persona sana espiritualmente, la gracia de Dios fluye en ella, fluye en su matrimonio, fluye en su familia, fluye en su trabajo, fluye en la relación con los demás. Y entonces también incluye la salud física. ¿Es un misterio? Claro que es un misterio. Termino diciendo lo siguiente: ¿cómo podemos permitir que la sanación espiritual influya en nuestra sanación física? Primero, acercándonos a Dios con un corazón humilde. Humilde. A Dios nos acercamos con un corazón humilde. No podemos venir exigiéndole, hermano. No podemos venir, ¿verdad? Y si no me haces el milagro, vas a ver. Como sucede a veces allá en Nápoles. Allá en Nápoles está la sangre de San Genaro, muy bien. Y todos los años, pues el obispo saca la ampolleta en que está la sangre, y si la sangre se licúa, entonces será un año de mucha bendición para los napolitanos. Pero si la sangre no se licúa, entonces será un año de catástrofes para ellos. Y la sangre casi siempre se licúa, porque si la sangre no se licúa, los napolitanos son malcriados, hermano. Pobrecito el santo ese día.
pobrecito San Genaro, ¿verdad? Decir, como que fuera obligación, ¿verdad?, del santo que se licúe la sangre. No podemos nosotros exigirle a Dios. Hermano, Dios sabe lo mejor, Dios conoce lo mejor. Dios conoce lo mejor. Ayer tuve la oportunidad de estar presidiendo en la velación de un sacerdote que falleció de Santa Ana. Sacerdote pues relativamente joven, con un cáncer, ¿verdad?, en su intestino. Falleció. Y pude hablar con la mamá, una señora de edad, pero me llamó la atención la fortaleza de esa señora. Me llamó la atención, ¿no? Una mujer de fe, indudablemente. Claro, como humana pues lloraba, pero no eran lágrimas de desesperación, sino que eran lágrimas de esperanza. Hermanos, es precisamente lo que nosotros debemos tener, esa esperanza. Los proyectos de Dios, recuerden que son mejores que los nuestros. Esta noche, bendito Dios, vamos por lo tanto pues a pedirle a ese Jesús que está aquí. Nos hemos venido a acercar a Él, hermano. Lo hemos venido a buscar como lo buscaron aquellos camilleros y como se dejó llevar aquel hombre también paralítico. Le pedimos al Señor en primer momento que nos dé esa sanación interior, que nos dé esa paz que andamos buscando. Gracias, oh Dios, por tu presencia real en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por estar aquí. Hermanos, esta es la fe. Esa es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Así sentados como están, hagamos ese acto de fe. Hagamos un acto de fe. Creamos de verdad en Jesús. Creamos de verdad en su palabra. Gracias, Señor, por habernos traído aquí, por ese amigo que nos invitó, por esa persona que nos pasó a recoger. Hermanos, son los amigos los que nos acercan a Jesús. Y estamos aquí. Ahora pidamos la fe. Ahora pidamos la confianza. Ahora abrámonos al actuar de Dios, a lo que Él quiera hacer en nosotros. Bendito Dios. Dice: Dios está aquí. su presencia siento en mí. Dale la gloria y la honra, Dale honra, poder, y gloria. aleluya, Aleluya. y a su majestad